Hola, buenas noches. Mi nombre es Elena Garavito, soy experta en migración y extranjería y de nuevo estamos en nuestra casa en Alfafar Televisión y en nuestro programa de aquí y de allá. Y no podía ser mejor que en esta época. Acuérdense que estamos en elecciones, en las europeas. Y hoy tenemos un invitado súper especial, amigo, compañero, lo conozco, luchador, Hugo Maldonado, que nos va a hablar un poco de cuáles son los planes y el futuro político que en estos momentos él está viviendo. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Elena. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Tú sabes que esta es tu casa y estoy súper orgullosa de tenerte y agradecida por haber aceptado nuestra invitación. Queríamos preguntarte, ¿cómo llegas al plano político? Cuéntame en qué partido vas. Me estuviste comentando que tienes un programa, un futuro político. Cuéntame un poco de qué estás haciendo en estos momentos, Hugo. Bueno, voy en la candidatura de CRE en Europa, que es una coalición de partidos entre CRE y Contigo, ¿eh? Y nos presentamos por primera vez las elecciones, a unas elecciones, y en concreto a las elecciones europeas. CRE nació de Nexo Plataforma, y que tuvo una asamblea a principios de años, en febrero, y decidimos constituir un partido político que se denomina CRE, que CRE básicamente significa centro, reformismo, somos un partido básicamente reformista, y después está la E de esperanza, creo que podemos cambiar cosas, y después la ética, que a pesar de que está al final, creo que es lo más importante. Entendemos que es posible una política con ética. Nuestro líder lo repite muchas veces, que es Edmundo Val, y como sabes, nosotros hemos estado en un partido político eh, que decidió el año pasado no presentarse a las elecciones el 23 de julio y no nos gustó nada. No. Un partido que nace para presentarse a elecciones no puede decir no a unas elecciones. A partir de ahí tomamos una decisión, un grupo de personas. De hecho, vimos forzados porque muchos de nosotros fuimos expulsados. Y en septiembre decidimos constituir em, Nexo Plataforma. Y de ahí fuimos rodando, tiene un objeto básicamente político. Y en febrero decidimos en la asamblea, como ya dije antes, constituir CRE. Es muy interesante porque sí que nos conocemos, estuvimos también en ese partido político. Bueno, como ustedes saben, somos migrantes y para mí es un orgullo de que creo que es una de de las pocas o partido político que lleva a un migrante nacionalizado en las europeas, cosa que siempre hemos venido luchando ¿Es y lo verdad? sabemos, ¿no? Porque aunque ustedes no crean, los partidos políticos son un poco escépticos y son bastante blindados hacia el colectivo migrante, sin saber que los migrantes, nuestros hijos, serían el futuro. Entonces me siento súper representada, súper muy orgullosa de que tú estés en esa lista y que nos cuentes cuáles son los fines de tu partido. Mira, lo que acabas de decir es muy cierto. Hay una persona de una asociación en Madrid que me llamó y me dijo, tú sabes que eres la única persona entre los primeros 10 de todos los partidos, que somos 34 partidos que nos presentamos a las elecciones europeas, de origen migrante. Y de hecho soy el único de latinoamericano que está entre los primeros 10. Yo estoy en el puesto 6. Claro, para mí es un honor y la verdad que es un orgullo y poder representar estos valores, y la experiencia que tenemos en nuestros respectivos países. Creo que no hace falta decirlo, pero lo voy a decir. Ya hemos pasado muchas decepciones en nuestros países, tanto con la izquierda como con la derecha. Entonces creo que es una oportunidad y le agradezco mucho a la Junta Directiva de CRE que haya decidido que yo esté aquí. Yo conozco tu trabajo, tu experiencia, tu desempeño, tu liderazgo, sobre todo que te manejas en el tema también social. Entonces, que aquellos jóvenes, ¿no? Migrantes que se vean reflejados en esa lucha, que este también es nuestro país y queremos hacer parte de ese andar político y también de aportar, ¿no? Entonces, de verdad, enhorabuena. Hugo, Muchas te gracias. felicito por esa lucha, porque sé que no ha sido fácil tu recorrido, igual que que el mío políticamente no nos ha sido fácil. Y cuéntame, ¿con qué van? ¿Cuáles son las propuestas que lleva tu partido a estas elecciones europeas? Bueno, son muchas, pero voy a resumir en cuatro o cinco para centrar un poco la cuestión.
Nosotros creemos en una Europa, más Europa y mejor. Y cuando digo mejor, lo digo en este sentido. Siempre los partidos políticos, sobre todo los dos partidos grandes, han entendido el Parlamento Europeo como un cementerio de elefantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre han llevado en las listas a personas que están en el final de su carrera política o personas que localmente son incómodas. Entonces, es una manera de dejarlos ahí, en el Parlamento Europeo, incluso como un premio, porque sabemos todos que las retribuciones son importantes, entonces vamos a dejarlos ahí en Bruselas. Y nosotros somos todo lo contrario, proponemos todo lo contrario. Decimos mérito y capacidad. Mérito y capacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los candidatos que me acompañan en la lista, empezando por César Vera, que es un abogado, politólogo, habla varios idiomas, ha vivido en Malasia, si no me equivoco, en Canadá, en Alemania, habla alemán muy bien y inglés también. Tenemos también otra persona que es un ingeniero de caminos, que es Manuel, que es el número 2, que también tiene una extensa experiencia internacional. De hecho, está en Abu Dhabi, creo, ahora mismo. Y la número 3, que es una persona, María Orozco, que es una persona que ya ha estado en la Comisión Europea, es doctora en Derecho, da clases de Derecho Internacional, tiene un profundo conocimiento de las instituciones europeas. Después tenemos a presidente de Contigo, que tiene una dilatada experiencia política, ha estado en muchos puestos políticos, que es Enrique Aguar. Y después tenemos en el quinto lugar a Ana, que tiene también una tremenda experiencia en cuestiones financieras, es vicepresidenta de un banco muy importante aquí en España, está educada, creo que en el Liceo Francés, si no me equivoco, es bilingüe, también habla inglés, o sea, estamos llevando a personas, después yo estoy, pero bueno, estoy yo que también tengo experiencia internacional, soy abogado aquí en España, pero también estudié en los Estados Unidos, he trabajado en una multinacional, somos personas que podemos aportar y estamos acostumbrados a trabajar en un entorno internacional, que eso es muy importante, creo, sobre todo ahora que no se está discutiendo en la Unión Europea sobre Unión Europea sí o no. Se está discutiendo y se está planteando cuestiones mucho más importantes. ¿En qué papel debe jugar la Unión Europea en un contexto geopolítico bastante complicado? Tenemos una guerra, Así y hay es. que decirlo, una guerra en Europa, no Sí, sí, tenemos sí. que tener miedo al decirlo. Claro, Hay claro. que tomar decisiones realmente Seria. difíciles, difíciles. Después hay cuestiones como, por ejemplo, el incremento, lamentablemente, de opciones radicales por parte de la ultraderecha, que también hay que valorarlo y ver que hay que mantener un cierto equilibrio de distintas fuerzas políticas. Entonces, en definitiva, creo que Cree en Europa es una opción diferente al resto, lo reconozco, es muy diferente. Nos hemos constituido, como decía al principio, a través de una asociación. Nosotros no hacemos al revés, sino primero hay una asociación que crea unas ideas, que defiende desde una posición completamente civil, que se dice, ¿no? O sea, son personas que se han unido dentro de una asociación que han creado unos posicionamientos políticos y son esos posicionamientos políticos lo que se trasladan a un partido político, con una estructura pequeña, no estamos hablando de grandes partidos, estamos un poco copiando lo que hizo ya Alemania, lo que están ahora mismo, ya lleva tiempo haciéndolo en Holanda y por supuesto en los países anglosajones. Ese es el futuro, ¿no? Que siempre lo decíamos, los partidos políticos pequeños que lleguen de verdad a lo real, al pueblo, a lo local, que vean de verdad las necesidades que tiene la gente. O sea, y es lo que todos nos comentabas, el peligro de que tenemos a Europa y parece que Europa navegará por otro lado, diferente a los países, y también el endurecimiento de las políticas migratorias. Entonces, para nosotros es satisfactorio. ¿Cómo le dirías tú a nuestros televidentes que en estos momentos te están escuchando, que muchas veces no saben por quién votar? Esas cuatro pilares fundamentales que nos comentaste Mm. del programa político que ustedes llevan, ¿cómo lo defines? Sí, voy a comentar otros 4 puntos más para definir un poquito cuáles son lo que vamos a defender. Una política fiscal común. Ahora mismo, ¿qué tenemos en Europa? Verdaderos paraísos fiscales.
Está en los Países Bajos, está Irlanda, hay empresas como, vamos a decir nombres, Google y algunas otras que están ahora pagando impuestos del 4%. Creo que es hora de poner las cosas en orden, fiscalmente hablando. No, hay un cierto grado de injusticia con empresas locales y pymes, sobre todo del resto de Europa. Esto hay que resolverlo, hay que resolverlo. No, no es algo que se pueda posponer demasiado tiempo. También, y lo quería decir un poquito antes, una política de defensa coordinada. Ahora mismo estamos en una situación delicada y tenemos que ser capaces de coordinar nuestros ejércitos. De alguna manera los propios ejércitos ya están trabajando en ello, pero desde los estamentos políticos hay que dar instrucciones, hay que darle una solidez política. ¿Para qué? Para que se comprenda, me parece increíble, pero hay sistemas que no pueden comprenderse entre ellos dentro de la Unión Europea. Habría que, de alguna manera, facilitar de que puedan, por decirlo de alguna manera, eh, quién hace mejor una cosa y quién hace mejor otra. Coordinar un ejército, una defensa común europea. Eso creo que es muy importante y es lo que queremos defender. También queremos defender, y aquí está uno de los pilares, creo, y muy originales de nuestro programa, es un código penal europeo. El código penal europeo vendría a recoger lo que ya es común en los diferentes estados miembros de la Unión Europea. Una, casi todos defendemos los mismos planteamientos desde el punto de vista jurídico. ¿Eh? Los mismos principios y fundamentos. ¿Por qué no tener un código, una norma penal europea? Y sobre todo reforzar lo que ya hemos vivido, que es la euroorden. No deberíamos repetir el problema de Claro. Puigdemont. Habría que de alguna manera reforzar esa euroorden. Planteamos la opción de acudir directamente al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para poder acelerar ese proceso y no que quede sometido a unos planteamientos puramente locales de cada uno de los Estados miembros. Y después, por último, y esto quiero dejarlo último a propósito, eh, queremos plantear una política migratoria coordinada entre los 27 miembros. Creo que se puede hacer. Creemos que es posible. ¿Por qué? Porque hasta ahora los países del norte de Europa se han desentendido. Hace poco se ha planteado el pacto sobre migración, pero al final sabemos que es un pacto Ya, que no es obligatorio. Ya sí. empezamos mal, ¿no? Pero además es que simplemente están haciendo algo para conformar ciertas voces, para que algunos nos callemos. Entonces, debemos ser serios, debemos establecer una política migratoria común, y creo que es posible también esta cuestión de los cupos, esta cuestión de la reordenación de las personas que Migratoria. entran a la Unión Europea, y la cosa sería mucho más fácil de resolver de lo que parece. Evidentemente, además de normas, se necesitan fondos, pero hay una necesidad de personas. La Unión Europea es una región en Muy donde envejecida. estamos muy envejecida, estamos envejeciendo Sí, mucho. Y la pirámide poblacional se está invirtiendo. sí. Algo hay que hacer y es posible que la migración resuelva muchos problemas. Sí, la idea, viendo Europa, ¿no? Y la necesidad de traer mano de obra, no tanto cualificada, sino no cualificada como Alemania, como Holanda, o sea, tienen dificultades en estos momentos para tener mano de obra. Sería súper interesante cómo Europa puede afrontar y cómo se puede trabajar con una migración ordenada y circular, que sería súper interesante. Es muy importante porque tú sabes que hay un eco de que los partidos políticos casi todos son racistas, xenófobos, y es súper interesante escucharte de cómo tu partido apuesta también por el tema migratorio, ¿no? Que no lo dejas de lado, que no lo oculta, sino que se enfrenta a A la resolver. cuestión, sí, sí. Hay algo que siempre se deja un poco a un lado, nadie se quiere comprometer.
que es la política de asilo, y la política de refugiados. Hay millones de personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen por un conflicto bélico básicamente, o por otros problemas incluso medioambientales. Y nos han hecho creer de alguna manera que Europa está recibiendo todo este volumen de personas y que no sabemos qué hacer con ellos. No es verdad. No es verdad. De ese millones de esa cantidad tremenda de personas que se desplazan, casi todos se quedan en el camino entre ese país de origen al que escaparon, del que escaparon, y Europa. Europa está recibiendo en los últimos 9 o 10 meses, creo que se dice, de unos 150.000 personas. Esto representa el 0,03% de ese volumen de personas. Además, hay un problema de trámites, que sabes a qué me refiero. Sí, lo conozco. Esta cuestión hay que resolverla y Claro. eso necesita medios. Eso necesita medios. Lo que no puede ser es que haya empresas, yo lo vivo, fíjate, por la profesión, yo lo vivo del lado de las empresas. Empresas que necesitan trabajadores. Hugo, necesito trabajadores o voy a tener que cerrar. Claro. Y después hay, al mismo tiempo, esto es una cosa que es difícil de comprender muchas veces. Al mismo tiempo hay personas que están demandando empleo, pero no pueden por una cuestión puramente administrativa. Administrativa. Esta consideración de que el inmigrante irregular es una persona que está cometiendo un delito, hay que acabarla. Esta idea que hay detrás de la inmigración de delito es de una cuestión puramente penal, por favor, que no lo es. Es una cuestión puramente administrativa. Y después las consecuencias, que ya sabes tú mejor que yo seguramente, Sí. son bastante delicadas y a veces son, vamos, no voy a decir barbaridades, pero no estamos cumpliendo hemos asumido Los principios de obligaciones a través de los tratados internacionales, no lo estamos cumpliendo. Y no solamente España, el resto de Europa, hay cosas que habría que hacerlas. ¿Crees tú, Hugo, que existe en Europa eh, un solicitante de asilo de primera categoría, de segunda y de tercera categoría, con lo que estábamos hablando con el tema de la guerra Ucrania? Ujú. ¿Crees tú que existe? Yo creo que sí. No lo he investigado lo suficiente porque no es mi materia, pero sí que hay compañeras que resuelven por alguna razón cosas más rápidas que otras. No quiero ahondar en ello quizás, pero sí que esto hay que resolverlo. No seamos hipócritas, ¿no? O sea, esto hay que resolverlo. Y quitemos este cariz de una cuestión delictiva. No, hombre, por favor, son personas que han decidido, ¿eh? Muchas veces asumiendo riesgos muy importantes, cambiar su vida, mejorar su vida. Ayudémosles, ¿eh? Porque también nos ayudarán a nosotros, me incluyo, nos ayudarán a nosotros. Tu partido en estos momentos, que vemos que los jóvenes tienen como una apatía, no quieren porque o lo juzgan de extrema derecha o de extrema izquierda. ¿Cuál es en estos momentos que queremos que se los expliques bien a esos jóvenes, sobre todo que los invites a votar, los llames a que es un deber como ciudadano, ¿no? Como dicen, esa Europa o en este país que viven, no todo fue tan bonito. O sea, viene de una lucha, de una fuerza, de una pelea y que tiene que seguir. Entonces, ¿qué ideología tiene tu partido? Porque todo el mundo tiene mucho miedo de que esté votando y no sabes ni a qué. Yo ya llevo años diciendo que las ideologías son un problema. ¿Por qué? Porque si hablamos de la izquierda como de la derecha, son dos partidos conservadores, ¿eh? Que intentan poner a las personas como en una cajita, ¿no? O sea, si no cumples esto, no serás de los míos. De hecho, el otro que está en el otro lado es malo. Yo soy bueno, el otro es malo, ¿no? Están siempre, da igual de qué lado estés, ¿eh? El otro es malo seguro. Entonces, yo escapo de los dogmas personalmente y creo que mi partido también lo hace. Cree en Europa, cree efectivamente que es posible hacer una política de solucionar problemas, con independencia de qué etiqueta le pongamos a la política que quieras desarrollar. Olvidemos de etiquetas, porque lo único que hace es encuadrar a la gente en como no sé, estigma, ¿no? En una idea preconcebida de cómo se tiene que ser.
Y eso es un problema. Lo que estoy diciendo al final es, pensemos en la gente, pensemos, eso es el centro. El centro es, ¿qué es lo mejor para las personas? ¿Qué es lo mejor? Ni izquierdas ni derechas. ¿Qué es lo mejor? Esa es la primera pregunta que se debería hacer un político. Cuando le presentan un proyecto de ley, debería analizar si esto es bueno para la gente que defiende, para el país que defiende, para la Unión Europea, en el caso del Parlamento Europeo. ¿Qué es lo mejor? Hay ejemplos en donde simplemente se dice no, se vota en contra de un proyecto de ley por la simple razón de que lo ha presentado el otro. Lo bueno que tiene el centro es que opta por lo mejor, es resolver problemas. Y creo que el centro se puede definir en eso, en resolver problemas. Es mucho más simple de lo que puede parecer. Y déjame referirme por Sí, último sí, a los no te jóvenes. preocupes. Hace 5 años exactamente, yo participé en una campaña que se llama Esta vez voto. Yo la llevaba aquí en la Comunidad Valenciana y he visitado muchas universidades, muchísimas aquí en Alicante, en Castellón, aquí en Valencia. Y, y hablamos con gente, con personas que ya tenían eso, 19, 20 años y que les tocaba votar. Y decían, pero eso está muy lejos. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Personas con un cierto nivel de educación no tenían muy claro a qué se refería. Y cuando se lo explicas, dice, por supuesto que debo votar. Por supuesto. Estamos hablando del país que se considera muy europeo, ¿m? Y en aquel momento la participación de los jóvenes era muy baja. Cuando se lo explicas, vota, porque se siente responsable. Si le explicas que gracias a la Unión Europea hemos estado más de 70 años en paz, más de 70 años. Nunca en la historia de Europa hubo tantos años de paz. Los países dentro de la Unión Europea siempre estuvieron enfrentados, unos con otros, en un país, en otro, no sé cuántos, siempre, o guerras civiles también muchísimas. Pero desde que se constituyó la Unión Europea, en los años 50 hasta hoy, se puede decir eso. O sea, ahora tenemos la excepción de Ucrania, pero creo que como es Rusia, bueno, podríamos cambiar un poco el mensaje. Pero sí está claro que la Unión Europea supuso ¿eh? un largo periodo de paz. Y esto lo tienen que saber los jóvenes, porque están contribuyendo a que esto permanezca. No es solamente una cuestión de que tengo el Erasmus, que Sí, está claro, muy sí, bien, sí, todo uno. que está muy bien. Bueno, Sí, pero pensemos también en todas esas ventajas que tenemos ahora de desplazamiento, tanto para trabajar como para viajar, para ir a las vacaciones, para estudiar. Pero también hay otros aspectos que son muy importantes que no se dan cuenta porque no lo tienen. Los americanos suelen decir, you take for granted, ¿no? O sea, lo das por hecho, claro. ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a participar. Seamos responsables de nuestro propio destino. Si le explicas que es responsable de su propio destino, vota. Porque tenemos una visión, lamento decirlo, un poco negativa sobre la juventud. Creo que todas las generaciones han tenido siempre una visión negativa de la juventud que han vivido, ¿no? Eh, pero creo que sí, creo que el joven de hoy participa. Simplemente hay que explicarle el por qué y en qué. Muy bien, Hugo. Pues quiero que le mandes ese mensaje, a- no solo a nuestros jóvenes, sino a toda España, de por qué es necesario y por qué tienen que votar a tu partido. Bueno, Cree Europa es un partido que nació en el centro y quiere ser centro siempre. Hasta ahora ha habido opciones de centro, pero que han caído lamentablemente en un lado u otro. Si estás cansado de la izquierda a la derecha, si estás cansado del espectáculo que ves todos los días en el Parlamento, sobre todo local, cree en una opción como la nuestra, cree en Europa. ¿Por qué? Porque vamos a llevar políticas realmente de centro para resolver el problema de las personas, no para enfrentarnos al otro, no para esta política de bloques, de trincheras. Cree en Europa, propone soluciones para ti, para todos los ciudadanos de Europa. Muchísimas gracias. Hugo, ha sido un placer tenerte, que nos hablaras de qué está pasando en estos momentos en el tema europeo, ¿no? La contienda política, porque
Este año lo estamos viviendo muy, muy raramente, o sea, con todos los problemas que tenemos, no solo en Europa, sino también en España, ¿no? Con todos los escándalos que se van dando, que van tapando como esa verdadera función que es votar, ¿no? Y que partidos que inician pequeños, muchas veces no cuentan ustedes con los recursos necesarios para llegar a todas partes. Nosotros somos un canal. Nos sentimos orgullosos de que puedas venir a explicar, que cualquier partido político hubiese podido venir a explicar qué está pasando en la Unión Europea y es muy necesario, pero muy necesario que todos nos enteremos que es una obligación y que el colectivo migrante que tenga nacionalidad, explícale un poco cómo Sí, pueden votar, o sea, sí. cómo se puede votar y qué día es. Muy bien. Podéis votar el domingo 9 de junio y em, es mi caso. Yo soy de origen argentino y tengo la nacionalidad española. Puedo votar. Y si tienes una nacionalidad, por ejemplo, que hay muchos casos de otros países de la Unión Europea, también puedes votar. Si estás empadronado, puedes votar. Tienes una nacionalidad española, italiana, alemana, francesa, puedes votar. Y simplemente necesitas estar empadronado, presentarte con tu papeleta y, si es posible, de creer en Europa. Y creo que vas a aportar mucho a la Europa que quieres porque te ha acogido. Estás aquí y eres protagonista también. Pues muchas gracias, Hugo. Y a todos nuestros televidentes los invitamos a votar, ¿no? Es para casi todos los países del mundo una referencia que se pueda votar por la Unión Europea. Es el deber de como ciudadano. Se lo debemos a aquellos que también lucharon para que esto fuera una Europa unida, como decía Hugo, una Europa de paz. Muchas gracias. Nos volvemos a ver en nuestro próximo programa de aquí y de allá y en Esta es tu casa, en Alfafar Televisión.